concretamente una base, que es lo más importante. Vamos a hablar de economía con el doctor Héctor Paglia. Doctor, gracias por venir. Al contrario, gracias a usted. Hablamos del movimiento pendular, que casualmente creo que en el último programa cuando estuvimos hablando de economía, usted me lo manifestaba de esta forma, ¿no? O sea que la Argentina no termina de decidir ese movimiento pendular de qué país quiere ser, a qué nación aspiramos, a qué nación aspiramos, ¿no? Yo digo, deuda, crecimiento e inversión, ¿es suficiente esto como para orientar un nuevo proceso económico en el país? Bueno, yo creo que usted un poco lo ha planteado y con meridiana claridad en la introducción del programa. Hay cuestiones de coyuntura que harían pensar de que este puede ser el comienzo de un despegue. Lo que pasa que indudablemente el mediano y largo plazo siguen siendo un gran interrogante. Claro. Entonces, claro, Curia dice, la batalla del corto plazo está ganada. Sí, yo creo que sí, si el corto plazo lo definimos de aquí a marzo del año que viene, hay un acuerdo firmado con el fondo, metas cumplidas, indicios de reactivación que no son todavía indicios de crecimiento sustentable, o sea, una serie de elementos que permiten avisorar alguna línea con respecto al corto plazo. Ahora, con respecto al mediano y largo plazo, en tanto y en cuanto no aparezca, y no el fantasma que piensa el presidente de un programa económico, pero que si no aparece en el horizonte, ¿cuáles van a ser las grandes definiciones? ¿Cómo se va a resolver el problema de renegociación de la deuda? ¿Cómo se va a resolver el problema del sistema financiero? ¿Cómo se va a dar nuevamente seguridad jurídica en la Argentina? ¿Cómo se van a resolver cuestiones que son muy importantes para que a partir de este proceso pueda cimentarse un crecimiento sustentable? Si no, podemos estar en el diciembre famoso de la Rúa, donde empezaba a despegar y medidas de tipo tributaria, medidas de tipo político, empezaron a minar esa pequeña recuperación que en definitiva terminó en lo que todos hemos sufrido. Ahora, Héctor, trabajando sobre un supuesto cumplimiento anticipado de las metas del fondo que usted mencionó recién, ¿puede el excedente apuntar a la reactivación de la economía? Digo, pues si se da un mes similar al mes de agosto, de septiembre en octubre, ya estarían las metas cumplidas, quedarían 2 meses, en noviembre y diciembre, meses cruciales, quizás para la economía, para el cierre de la economía de un año. Digo, ¿podría apuntar eso? Bueno, ese es el dato clave y donde surge la primera preocupación. Desde el momento mismo en que se firma el acuerdo con el fondo, un acuerdo que no tiene mayores exigencias, y volvemos al tema en el corto plazo, ha habido un disparador del gasto público importante, orientado a planes sociales, pero sin una definición concreta que hagan a lo que es la producción en el país. Entonces, lo que usted plantea está en el mundo de lo esperable y lo deseable, es decir, que los excedentes, en la medida que no tengamos exigencia de desembolso para los organismos multilaterales de crédito y por otro lado vamos en un camino que va a ser largo de renegociación de la deuda, puedan ser aplicados a generar riqueza que luego cuando se produzcan los vencimientos y las obligaciones puedan producir los excedentes mayores a estos que permitan el repago de esas obligaciones. Eso hasta ahora no se está viendo. Sí se está viendo un crecimiento preocupante en algunos niveles del gasto que están orientados exclusivamente a cuestiones sociales que no desdeño, pero que no hacen al eje del país productivo que esperamos ver. Ahora, también se habla concretamente de que ello podría derivarse a la reducción de impuestos distorsivos, digo. Ahora, teniendo en cuenta las conductas empresariales, ¿no? ¿Es posible que por esa vía se pueda reactivar la economía? Yo creo que en ese punto el ministro Labaña, que no es amigo de medidas de shock, sino de aplicar el gradualismo, en ese punto tiene que aplicar una medida de shock. O sea, se cometería un error si empezamos a seguir parchando este gran parche que es el sistema tributario argentino y la administración tributaria, porque son los dos elementos, la política tributaria por un lado y por otro lado cómo administramos esa política para reducir los niveles de evasión. Yo creo que ahí hace falta un cambio profundo, un cambio de raíz. Argentina necesita desde hace muchos años un nuevo sistema tributario que tiene que venir de la mano de esa gran deuda del 94 hasta ahora, que es un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos.
Si el gobierno tiene el coraje de plantear esta situación, creo que va a dar un paso gigantesco en el diseño de la nueva Argentina. Si vuelve a tratar de parchar el gran parche, como yo le digo, se va a volver a equivocar. Claro, el tema es ese, el punto de partida quizás es la nueva ley de coparticipación federal, de la que se amaga mucho, empiezan todos a correr hacia el mismo lado, pero se frenan después cuando digamos, las condiciones políticas de cada una de las provincias y económicas de cada una de las provincias supera la realidad o el ímpetu con que en el arranque tuvieron todos, ¿no? Sí, yo creo que ahí el Congreso de la Nación debe asumir un rol que le es indelegable de promover este tipo de discusiones y llevar adelante proyectos que pongan sobre la mesa un nuevo sistema de coparticipación. La Argentina del 2003 no es la misma Argentina del 2000 ni del 2001 y mucho menos la de mediados de los 90. Entonces, acá creo que cuando se reformó la Constitución en el 94 y se estableció la necesidad de darse un nuevo régimen de coparticipación, ese es un tema que hay que cumplirlo y con urgencia. Usted decía la reforma tributaria, digo, qué importante que es, porque digo, en última instancia sería parte de la gran solución que necesita el país, una ley antievasión que de alguna forma eleve del 19% del PBI al 25%, lo cual me decían que significa aproximadamente entre 20 y 24 mil millones de pesos. ¿Cuánta solución habría para la República Argentina aumentar esos 5 o 6 puntos, 25% que todavía es irrazonable al lado de los países desarrollados o vecinos como Chile, por ejemplo, ¿no? Así es, aparte sería el primer gran incentivo, porque cuando hablamos de un nuevo sistema tributario, tenemos que pensar en un sistema tributario que esté orientado a premiar la inversión y la producción y castigar la especulación. Claro. Entonces tenemos que dar vuelta el eje y precisamente impedir las filtraciones, pero por un lado tenemos un monto de evasión muy grande, pero por otro lado hay un monto de elusión impositiva, resquicio que da la ley donde nadie está cometiendo delitos. Claro. Entonces para un país en donde sus habitantes, como es la Argentina, no son muy afectos a pagar tributos, porque además al frente tiene un Estado ineficiente y que gasta mal los recursos, establecer un nuevo sistema tributario que no presente este tipo de fisuras es un paso imprescindible. A mí es una cosa que me preocupa, Héctor, que esta semana cobró cuerpo, es que esto de la inequidad social, que va a ser muy difícil revertirla, e inclusive también en el tema del empleo. Digo esto porque la mayoría de las empresas están inclinadas en aumentar salarios, en aumentar horas extras y en no promover nuevos empleos. Y esto de alguna manera me preocupa en cuanto de cara al futuro. ¿Usted lo ve de la misma forma? No, seguro. Aparte, esto está en línea con todo lo que venimos hablando. Mientras no haya señales concretas de mediano y largo plazo, señales que hagan a la seguridad jurídica. Me quedo con lo que tengo. Le pago un poco más, aprovecho la coyuntura. Ese es el cortoplacismo al cual parecerían condenados los sectores productivos argentinos, del cual deben zafar, pero con reglas de juego muy claras, muy transparentes, de aplicación automática, en donde el Estado intervenga lo menos posible. Cuando hablo del Estado hablo del funcionario. Sí. La discrecionalidad del funcionario tiene que tender a desaparecer. En la medida que avancemos, que esto es un camino muy largo, muy difícil, pero esto va a ser necesario para poder salir adelante. Si no, los problemas de empleo van a seguir en la Argentina. Podremos reducirlo un poco, podemos tener señales en algunos centros urbanos. Usted hablaba de la encuesta de Artemio López. Vea dónde está la muestra y le va a dar la razón al obispo de La Quiaca. Esa es una realidad. Es una realidad. El obispo me decía que venga Artemio López aquí, dice, a hacer la encuesta en Jujuy, y después se va a dar cuenta de que los números de él son absolutamente reales. O sea, para un solo lugar de... Corre la provincia de Córdoba y lo va a ver. 5.600, usted lo recorrió y sabe lo que es. 5.600 millones de inversión para el 2003. Córdoba con 120 millones en último lugar. En el momento que Kirchner, de alguna manera, está más sólido en cuanto a su relación con la gente, sólido en cuanto a digamos, políticamente sólido, digo, ¿qué pasa en este rubro? Yo creo que a Córdoba le están faltando una serie de condiciones para atraer la inversión. En este momento daría la impresión que todos los factores orientados a atraer la inversión son más mediáticos y publicitarios que efectivos. Es decir, hoy cuando nosotros vemos que se publicita la cantidad de adhesiones al plan
o a la ley de promoción industrial, una ley que es beneficiosa, pero que no hay que sobredimensionarla, porque la inversión, las decisiones de inversión con respecto a las rebajas tributarias, miran más lo que hablábamos recién, la cuestión tributaria nacional. Entonces, querer tratar de acortar camino con una ley de promoción que no esté inserta en un contexto global y de más amplio, indudablemente que no es la mejor salida. Entonces, acá hay que plantearse que el factor, el imán de la inversión está dado por la capacidad de producción que pueda brindarse, la infraestructura que tenga una provincia, la capacidad de financiamiento, definir qué se va a hacer con el Banco de Córdoba, cómo se va a asistir a las pequeñas y medianas empresas en los proyectos productivos. Eso va a ir atrayendo inversión a Córdoba. Pero a Córdoba le queda un largo camino por recorrer en donde todavía quedan reformas que no se han realizado y otras que han quedado a mitad de camino. Entonces, hace falta replantear. Claro, porque el último estudio de Fiel, donde habla de las provincias que concretamente podrían tener inversiones, Córdoba es una de las que más está en el ambiente del empresario para invertir, ¿no? Seguro. En cuanto a la voluntad del empresario, yo creo que Córdoba, avanzando en esta situación, poniendo en claro la situación de sus cuentas públicas, dando una visión a futuro, está en condiciones de crecer y de crecer rápidamente. Lo hemos hablado muchas veces acá. Sí. Córdoba tiene condiciones naturales para crecer más rápido que la nación frente a un despegue de la economía. Pero para eso tienen que darse estas otras condiciones que estamos comentando. Héctor, arrancamos el año con un pronóstico de 3% de crecimiento, con lo cual los que elaboran este tipo de análisis volvieron a errar en forma astronómica, como erraron anteriormente cuando cayó la producción en Argentina. Estamos hablando de un 7% con un arrastre de 2.3 para el año 2004, con un 30% de inversión según La Baña. Todo esto es factible para cerrar el acuerdo con el fondo de superávit del 3%, o esto de alguna manera puede exceder, como ha excedido el crecimiento este año del 3 al 7%, y que esto se transforme en mayores exigencias cuando se tenga que negociar nuevamente por parte del Fondo con el Fondo Monetario Internacional las metas 2005-2006. Bueno, usted está planteando ahí dos temas. Uno, el crecimiento del 7%, el aumento de la inversión, alienta, pero no es para tirar manteca al techo. Es decir, pensemos de dónde estamos partiendo. Y usted tome las grandes crisis mundiales, la crisis rusa, la crisis del sudeste asiático, frente a caídas abruptas en el nivel de actividad económica, luego hay un rebote. La inteligencia está no solo en los gobiernos, sino en la dirigencia empresaria, en la dirigencia sindical, en todos los factores de poder de un país, en aprovechar ese rebote para hacer pie en el mismo, para después ser sustentable en el crecimiento. El otro tema que usted plantea está en orden a qué va a hacer el fondo cuando vea esto y cómo se va a negociar en el 2004, en el 2005. Hoy arriesgar una respuesta es muy difícil. Es muy difícil. El fondo está muy confortable con el acuerdo que ha alcanzado, un acuerdo en el cual elimina y despeja cualquier duda de quita en la negociación de la deuda, ha puesto parámetros muy exigentes si la economía no crece, pero fáciles de cumplir si hay un proceso de crecimiento en el primer año hasta fines del 2004. Después depende de cómo se encamine Argentina. Hay una pregunta que siempre me quedó como interrogante, yo le pedí síntesis para poder cerrar el bloque. Digo, Argentina es proclive a dibujar los números favorables, siempre, presupuestariamente. Digo, ¿existirá la oportunidad alguna vez de esconder el crecimiento bajo la alfombra, dibujando números desfavorables para Argentina, pero favorables internamente? Mira, es muy difícil esto. Yo creo que todas las desviaciones son malas. Yo creo que el mensaje, y usted en breve va a representarnos a los ciudadanos de la capital en la legislatura, por lo cual lo felicito también. Lo que hay que tratar de ver que los números no tienen dos lecturas. Los números tienen una sola lectura. Y como decía, usted recuerda y es periodista, el viejo diario Córdoba traía una frase de Almafuerte que decía: con la verdad no temo ni ofendo. Este axioma a los números públicos,
a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal, es obligación observarlo. No hay ni que exagerar el exitismo, ni tampoco decir está todo mal cuando están yendo las cosas bien. Creo que hay que ser objetivo y, como le digo y le reitero, tener una única lectura, que es la única lectura que da una ciencia exacta como es la matemática. Como decía el padre, me decía el padre Jesús, al decir que todo está bien en la Argentina es una trampa. Gracias, Héctor. Gracias por venir.